Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a un vídeo de DraftLab, bienvenidos al que esperemos que sea vuestro canal de referencia en cuanto a draft, prospect y baloncesto de jóvenes talentos que pueden estar en las grandes ligas en los próximos meses y los próximos años. Recalcamos lo de grandes talentos porque hoy sí que queríamos hacer algo diferente, hoy queríamos salirnos un poco de la tónica habitual de hablar de prospects, de hablar del draft, y contamos con un experto que ahora lo presentaremos también para hablarnos un poco de los talentos que vienen en España, también obviamente todo lo que tiene que ver pues, con los grandes talentos europeos que están irrumpiendo. Y hablamos de Sergio Gravadet, también conocido como Dugoncesto para muchos en Twitter. Y Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar por aquí con vosotros. Podemos decir también que Sergio participa en DraftLab, le podéis leer ahí sus artículos y obviamente le podéis seguir en Twitter, que lo dejaremos abajo, porque es muy recomendable para el que no le conozca. Y también tenemos al señor Fran. ¿Cómo está, Fran? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de poder contar con Sergio, la verdad. Es un vídeo que tenía ganas de hacer y Sí. nada, a disfrutar, ¿no? Queríamos hablar del Campeonato de España Junior, que fue pues, hace escasos días, de los grandes nombres, tanto para el baloncesto español europeo, incluso para el draft, no de este año, sino del siguiente. Y obviamente teníamos que contar con Sergio porque lo avisamos para el que no le siga en sus redes, es uno de los mayores expertos en este ámbito. Nos lo estaba contando antes de empezar, que ya se le quedan pequeños los juniors, ya tiene que ir más abajo. Entonces, si quieres contarnos un poco, antes de meternos más en materia, cómo has visto este campeonato, líneas generales, qué te ha podido gustar. Bueno, el campeonato junior siempre es muy interesante, ¿no? Porque es ya una fase muy decisiva en la que se mezclan, pues chicos un poco cerrando el ciclo formativo y moviéndose a otras cosas, ¿no? A empezar con la universidad, empezar con su vida laboral, con chicos que están ya para dar el salto al primer nivel y además en equipos de élite y en competiciones de primerísima línea. Entonces siempre hay mucho que ver. Y la verdad es que estas generaciones, ¿no? La 2006, que es la de los juniors de segundo año, que es el grupo más grande en este campeonato, pero también la 2007, incluso algunos jugadores de 2008, son generaciones bastante potentes a nivel nacional y a nivel europeo, con lo cual se concentra mucho talento. Sí, siempre, bueno, si quieres preguntarle tú algo, Frank, que iba yo a comentarle. Sí, yo tengo una pregunta. Ya ha terminado la temporada, pero todavía queda el Adidas Next Generation Tournament, ¿no? Y yo tenía la pregunta de cómo ves esa mezcla de que recordamos que viene Overtime Elite, ¿no? ¿Y cómo crees que Sí. va a competir Overtime Elite con el Madrid y demás? ¿Cómo ves esa mezcla? Bueno, habrá que ver cuando salgan un poco las plantillas definitivas, a ver qué hace Overtime, porque en Overtime normalmente hay jugadores con un rango de edad bastante amplio, incluidos algunos mayores de este límite de la 2006, que es el que regula este campeonato de España, pero también el Adidas Next Generation. Habrá que ver si se amoldan, habrá que ver si todos los que podrían venir de esas edades vienen. A mí me parece un experimento interesante. Es verdad que igual lo ideal desde un punto de vista un poco más casi estético sería que hubiesen entrado en alguno de los clasificatorios, pero es muy Claro. difícil traer esos equipos en otros momentos de la temporada. Con lo cual, bueno, me parece interesante. Creo que, por ejemplo, vamos a poder ver competir a algunos chicos frente a un nivel físico que no encuentras comúnmente en Europa. Por otra parte, no me extrañaría que contra los equipos más fuertes de la Adidas les cueste bastante a los chicos de Overtime, pero creo que no hay que sacar muchas conclusiones, porque al final son dos baloncestos con muchas diferencias y el Adidas es un campeonato interesante porque es un poquito el clímax de la temporada en Europa, pero en el fondo es un campeonato cortito bajo unas circunstancias muy concretas, del que creo que tampoco hay que sacar lecturas exageradas.
Claro. Yo tengo una pregunta, no sé si os parece a los dos, es los jugadores de Madrid, Barça y demás, que algunos yo creo que optarán por la opción de irse a Estados Unidos a NCAA. ¿Puede servir un poco ese enfrentamiento ante Overtime Elite, que al final es el baloncesto ya estadounidense, más físico o tal? ¿Puede servir un poco de prólogo a lo que puede ser su temporada ahí para prepararse un poco, para probarse, o te parece que es un nivel completamente distinto? Yo creo que en ese sentido el experimento, al menos igual este año, igual tiene más valor para los propios chicos de Overtime que para los chavales europeos, porque al final un solo partido contra el equipo americano tampoco te va a decir gran cosa, ¿no? Porque es una muestra demasiado pequeña. Sí puede servir igual para hacer algún contacto, ¿no? Porque estas cosas pues, pasan un poco en el día a día. Al final, cuando hay competiciones de tanto nivel, se junta mucha gente y de ahí siempre pueden surgir cosas. Yo, mi visión es, a ver, habiendo visto este año partidos de la Overtime Elite, que son difíciles de ver muchos, la verdad. Si los vas a ver 3 o 4 nombres, porque si no, no los ves. Creo que es importante, entre comillas, ¿no? Que se enfrenten tanto el Next Generation como el Overtime, porque se ven las dos maneras de formar para el futuro, porque los de Overtime Elite, recordemos que también van a ir a NCAA, no se van a quedar ahí o no van a, algunos luego dan el salto a NBA, como es el caso de los Thompson, el caso de Jan Montero, que vino aquí a Europa, pero yo creo que les va a costar en Europa porque son jugadores muy físicos, muy toscos, que a nivel de técnica, a nivel de táctica, están muy, muy por debajo de lo que se hace en Europa, pero joder, va a ser interesante. Cuando salió yo me quedé un poquito flipado diciendo, a ver, ¿qué van a meter aquí, Sí, no? Para que salga sí, bien. es verdad que si de repente tienen un encuentro de muchísimo acierto individual, pues oye, Sí. pueden dar un susto. Porque por esa parte, por talento individual, para capacidad para mover un poco el árbol de forma autónoma, tienen muchos jugadores de mucho talento. Con lo cual, bueno, o sea, no descarto que se pueda ver también algún partido bastante competitivo. Pero que creo que más siendo el primer año un poco de este experimento en concreto, bueno, es curioso, pero no creo que nadie vaya a sacar unas lecturas súper pesadas sobre lo que pueda pasar. A mí me recuerda un poco al caso de Fort Air Academy, que vino al Hospitalet, al torneo, que me acuerdo el primer partido que tuvieron, que fue una pasada, que jugaron súper bien y luego no hicieron nada más, fue una debacle todo. Así que depende del partido, depende de cómo caiga ese partido, sinceramente. Y ya para este campeonato sabemos que más o menos Madrid y Barça monopolizan todo, pero sí es cierto que las canteras, tanto Estudiantes, Juventud, Valencia, sí que trabajan muy bien. En líneas generales, sobre todo a nivel de equipos, luego nos metemos ya más en jugadores, ¿cuáles te han gustado más a ti? ¿Cuáles piensas que quizá han dado la sorpresa, quizá no se esperaba y han jugado bien? Bueno, yo creo que aunque para mí no fuera inesperado que el campeonato se le llevara el Barça, tiene mérito cómo han evolucionado durante el año, luego lo comentamos un poquito más individualizando en algunos jugadores si queréis, pero yo creo que hay que resaltar mucho el campeonato de los otros dos semifinalistas, ¿no? de Manresa y de Centro Básquet, no porque hayan llegado a un punto en el que fuera muy difícil imaginar que pudieran llegar. Yo creo que Centro, por ejemplo, en esos cuartos contra Estudiantes, pues igual era ligeramente menos favorito, pero han ganado partidos a Estudiantes durante el año, con lo cual tampoco es una gran sorpresa, ¿no? Pero creo que habla muy bien de ambos proyectos, porque creo que es la palabra, son dos equipos que tienen proyectos sólidos, con un sentido, con una metodología, y creo que se ha visto que eso da resultados, ¿no? Manresa, por ejemplo, bueno, sí tiene algún nombre un poco que pueda ser más conocido para los aficionados un poco más casuales, ¿no? Ladji Coulibaly ya ha ido con el primer equipo en algún momento. Paul Atterball es un jugador que, bueno, fue MVP de la minicopa y está siempre muy cerca del top en los rankings de la generación europea. Pero luego, por ejemplo, también ha trabajado muy bien jugadores, digamos, con un escaparate menos inmediato, ¿no? Sin unas cualidades físicas que te sorprendan muchísimo, como puede ser Bruno Alocen, que es un base que ha hecho un año muy, muy bueno.
Antes comentabas un poco sobre el torneo del Hospitalet. Pues ya, por ejemplo, estuvo muy, muy bien en el Hospitalet y probablemente esta temporada se haya ganado y con la selección en su categoría. Pero también un Max Spa, por ejemplo, que es uno de estos escoltas no muy grandes, no muy físicos, que un equipo, un Madrid, un Barça, equipos así, prácticamente nunca tendrían a estas alturas en categoría junior en plantilla, y que ha hecho un torneo verdaderamente espectacular. Y de jugadores, bueno, has mencionado a Koulibaly, creo que es de los que más he podido ver y más he podido seguir. La verdad que es un jugador muy interesante. ¿Qué jugadores a ti te han llamado la atención así por debajo del radar en general en el torneo, más o menos? Pues es verdad que en el fondo los jugadores que destacan mucho en categoría junior normalmente no lo hacen por primera vez, ¿no? Tienen ya cierto recorrido. Pero es verdad que en cuanto mueves un poquito el foco de Madrid y Barcelona, aparecen jugadores que igual hasta ahora, incluso yendo con alguna selección inferior en verano, pues no eran de estos jugadores, de los 2, 3 más importantes. Se me ocurre, por ejemplo, Sergi Kemu, el escolta de Valencia, que ha estado algún verano con la selección, pero como un jugador, digamos, del último tercio de rotación, y que a mí me parece por perfil un jugador interesantísimo, ¿no? Porque al final en España escoltas tan atléticos como él no hay muchos, que además sean tan capaces, por ejemplo, de generarse sus propias canastas desde el bote. No hay prácticamente ninguno. Se me ocurre, bueno, por ejemplo, en Zaragoza, más allá de Youssouf Traoré, que es otro que ya ha estado con primer equipo, que por físico lleva tiempo llamando la atención y que veremos qué quiere hacer Zaragoza con él. Pues me ha gustado mucho Valero, Rubén Valero, creo que es que se me cruzan los nombres, que es otro de estos forwards muy largos, que ha tenido una maduración física un poquito más lenta, ¿no? Y que quizá no ha destacado tanto en estos super torneos hasta ahora, pero que es un tío que te defiende bien, que te rebotea, que pasa bien el balón, que cada vez está más cómodo atacando, poniendo el balón en el suelo, que te abre muy bien el campo. Este tipo de jugadores que quizá no hayan brillado tanto, que quizás como sus físicos están un poquito más crudos, no han subido aún con sus primeros equipos, etcétera, pero que en el medio y largo plazo pues pueden ser nombres interesantes. Yo he visto cositas de Youssouf Traoré. Creo que es, bueno, quitando obviamente a Hugo, a Demin y a Yakuchonis, creo que es el que más he visto este torneo. Y joder, no sé yo si para el año que viene, pero en Casa de Mon deberían estar ya mirando un poquito a ver cómo puede ir poco a poco. Sí, está claro, porque es uno de estos chicos que físicamente no solo es brutal, que lo es. En el rebote y todo. Claro, aunque no sea un 5 enorme, es un 5 de un tamaño pues, normal, digamos, aceptable, pero juega con una energía, ¿no? Tiene un motor, una de estas cosas que es verdaderamente importante, porque a veces en los highlights se ve un jugador que pega unos brincos impresionantes, pero que no tiene esa capacidad para encadenar esfuerzos y estar siempre conectado a un nivel de intensidad tan alto, que es lo que hace que de verdad esos físicos puedan darte para el primer nivel. Y él lo tiene. Es verdad que luego técnicamente es un jugador con sus limitaciones, habrá que ver en qué medida consigue ganar cierto rango de tiro. Tácticamente todavía tiene que trabajar bastante. Al final es un chico que no ha estado jugando en una gran cantera hasta este año. Estaba jugando en Alicante, que es un buen equipo, que hace un buen trabajo de formación, que apuesta por jugadores jóvenes. Lo hemos visto en Leboro, donde tienen chicos muy jóvenes haciéndolo muy bien. Pero claro, o sea, los medios también que va a tener ahora Zaragoza para trabajar su evolución, pues son otros. Y no sé si querías tú preguntar algo, Fran, antes de entrar ya a nombres concretos. No, yo lo único que sí que he visto un poco a Sergi Kemu y también lo vi en el hospital, en el torneo de hospital y demás, y es que me fascina un poco
la plasticidad que tiene. Es que es ese típico jugador que el balón y él son uno y es muy bonito de ver, la verdad. En plan, Sí, muy es un entretenido. jugador súper estético que tiene uno de estos físicos que es que no solemos ver en España, porque la combinación de explosividad, porque es muy explosivo, con eso que comentas, con ser muy elástico, muy reactivo, es que es muy especial, sobre todo porque puede hacerlo sin balón, pero puede hacerlo con el balón. Y una pregunta de tema Valencia Basket un poco, ¿no? Tienen una cantera, tienen ahora De la Rea, tienen a Lucas Marí, ahora a Sergi Camus. ¿Que estén en Euroliga perjudica a estos jugadores? Es decir, que no puedan dar ese salto ya al primer equipo donde a lo mejor en equipos más bajos de la liga andesa sí podrían estar. Bueno, yo no creo que dependa tanto de estar en Euroliga. Desde luego tiene su impacto. Obviamente este año jugando previsiblemente, muy previsiblemente, Eurocup, quizá vayas a tener un poco más de facilidad. Pero bueno, también es una decisión de club. Al final, cuando tienes tanta producción de cantera como tiene Valencia, con todo lo que ha significado la Alquería, con la apuesta que han hecho por jugadores jóvenes, pues a veces también es un poco difícil al principio saber cómo encauzarlo hacia el primer equipo, no es nada fácil. Yo creo que ahora también con Xavi Alberto, que veremos si es el primer entrenador el año que viene o no, pero está claro que va a ser alguien importante en la estructura, ¿no? Y que probablemente si llega otro entrenador, como bueno, puede ser Pedro Martínez, se puede apostar por los jóvenes. Yo creo que lo van a hacer. También Sergio de la Rea es un talento absolutamente de élite, pero ha sido un chico con un crecimiento físico lento, ¿no? Que ha tardado un poquito en echar cuerpo. Yo creo que este año sí estaba para jugar más, incluso en Euroliga. Y de hecho, cuando entró muy puntualmente se le vio bien, pero sobre todo se le vio muy bien en defensa, ¿no? Que es uno de estos argumentos así un poco vagos que se podían dar en contra de que jugara. Con lo cual yo creo que, y quiero confiar que el año que viene veremos más presencia de los chicos jóvenes en Valencia. Sí, y hablando de ya contexto, importancia de estar en una cantera buena, pero a la vez tener pocos minutos en el primer equipo, nos podemos meter ya si quieres con jugadores de Madrid y de Barça. Podemos empezar por el campeón, podemos empezar por el Barça y hablar de un Jakučionis que bueno, ya más o menos saltó un poquito a lo que es la élite de su categoría, de su generación en el Next Generation del año pasado, que la verdad que se veía que estaba un paso por encima del resto y que este año está incluso mejor. ¿Cómo lo has visto tú este año antes de debatir su futuro? Pues lo he visto de maravilla. Ya lo comentas, el año pasado ya fue muy bueno y debo decir que a mí Jakučionis hace 2-3 años era un jugador que no me enamoraba tanto, ¿no? Porque no estaba muy claro hasta qué punto iba a poder trasladar sus habilidades a ser un base de verdad. El físico podía dar algunas dudas, pero es que ha trabajado como una verdadera bestia y yo creo que su cuerpo lo refleja mucho, porque es un tipo que sin ser especialmente atlético, ahora te deja muchísimas jugadas de romper a su par en el perímetro e irse a clavarla por puro trabajo en su cuerpo, que además ha ganado muchísima consistencia a nivel mental y a nivel de manejo de partidos, porque en su momento era un jugador de estos que te podía enlazar un partido entero de pérdida tras pérdida tras pérdida con malas decisiones, y ahora es todo lo contrario. Y yo es un jugador que veo a un nivel altísimo. Yo he hecho alguna vez, creo que es un jugador ACB de pleno derecho. ¿Y para ti en el siguiente nivel es un 1, un 2? ¿Es un 1 claro? Yo creo que es un 1, claro. Vale. Sí. Yo creo que ha resuelto esas dudas. Es un manejador de pick and roll magnífico. Y yo creo que no hay dudas, que puede ser en cierta medida compatible con otro manejador, pero que él es un base claro. Yo, mirando ya al siguiente nivel y mirando ya el año que viene, que es más o menos lo qué es lo que se puede esperar con él, yo pensaba, y
bueno, más o menos sigo pensando que como con la previsible salida de Jokubaitis el año que viene del Barça, aunque estén tanto Ricky como Satoransky como la Provítola, podría tener minutos, pero lo veo complicado. Lo veo bastante complicado. Entonces, a ver lo que pasa con él el año que viene, porque la NCA también está ahí y es una opción bastante viable para él. No sé vosotros qué pensáis que sería mejor mirando a él, mirando lo que puede aportar. Sí, o sea, yo creo que por nivel podría jugar buenos minutos en el Barça, desde luego. Por lo visto con el Barça este año parece que vayan a hacer una apuesta decidida en ese sentido, pues no. Con lo cual igual buscar una cesión, porque yo sí sería un jugador al que tendría controlado si fuera el Barcelona. Y creo que puede haber muchos buenos destinos en ACB para él. La NCA siempre está abierta, pero es verdad que en cierto sentido un jugador que está tan hecho ya como él puede tener muchas otras puertas abiertas. Yo, por ejemplo, casi miraría más a Australia, por ejemplo, miraría más a alguna liga otra europea, alguna otra liga europea, como puede ser una Alemania, cosas parecidas. No descarto que pueda llegar la NCAA, porque al final, si te hacen una oferta económica suficientemente potente, pues eso tiene que pesar y esas ofertas se están haciendo. Pero a mí me parece que es un jugador para quedarse en baloncesto profesional. Yo creo que la marcha de Juan Núñez a Alemania también marca un antecedente de estos jugadores de Madrid y Barça, que son un talento impresionante, pero por contexto no van a poder tener esos minutos en el Barça y en el Madrid, porque para tener minutos en estos dos equipos tienes que ser un genio como Luka, al final, con esta edad. Y es ser muy complicado. precoz. Claro. Y sobre todo en la posición de bases es una posición complicada en un nivel tan altísimo como es un equipo de ACB y Euroliga. Claro. Por eso yo creo que lo mejor para Yacuchoni, si quiere optar al draft de 2025, que ya hemos visto que él quiere jugar en Estados Unidos, ¿no? Ha tenido bastantes apariciones en Estados Unidos con el Basketball Without Borders, también estuvo en el partido del All-Star y demás, parece que él quiere ir allí, entonces yo creo que su opción o su mejor opción es salir del Barça en busca de minutos y en busca de mostrar todo su repertorio, si quiere salir elegido en el draft, ¿no? Sí, ahí ya depende también lo que quiere él. Es decir, él Claro, le vimos sí. en el Hub Summit bien, le vimos también en partidos así con jugadores internacionales bien, pero si él quiere marcar ese camino en la NBA, quizá Australia o la NCAA sería la mejor opción. Si él quiere sentarse como un jugador bueno, de futuro, talentoso en Europa, pues quizá la cesión, ya no solo en la ACB, sino, como ha dicho, es Alemania, es Francia, puede salir bien. O sea que no sé. O sea, Hay que saber también cuál es su situación contractual también con el Barcelona, porque es un jugador de un nivel como para que el Barça no facilite su salida, digamos. O sea, estarán interesados en mantenerlo y eso pues también puede ser parte de la decisión, claro. Y hablando de otro talento del Barça, uno que quizá, no sé, a mí la sensación que me da es que pudiera más, que iba a ir mejorando, es Damesar, porque la proyección era tan buena que no sé si me da a mí esa sensación de que se ha quedado un poquito, no estancado, pero sí que la proyección no está siguiendo el rumbo que debería seguir. No sé. Bueno, yo, o sea, entendiendo tu sensación, sobre todo en contraste con pues eso, la evolución en los últimos 2 años que ha podido tener Yacuchonis, Sí, justo. yo creo que queda en evidencia que Damesar es un jugador un poco más inmaduro. En todos los sentidos, en el sentido físico, porque él es un tío muy atlético, pero todavía muy liviano, y tendrá que ganar fuerza y tendrá que ganar kilos para aguantar contactos al siguiente nivel, y también en cuanto a su estilo de juego, que por definición tiene un puntito de riesgo siempre, un punto egoísta sin querer incluir un matiz muy negativo en esto. Y que igual por esa parte pues necesita un proceso un poquito más lento. El potencial es muy alto, empezando por lo físico, porque al final tienes una escolta
que está cerca de los 2 metros, con una envergadura muy importante, un tío atlético, que como digo va a tener que ganar kilos, sobre todo si pretende poder jugar también al 3, que ahora mismo le costaría mucho en básquet profesional a primer nivel. Tiene que conseguir regularidad en el tiro, porque él tiene capacidad para meterlas y de hecho tiene capacidad para meterte algún tiro difícil sobre bote defendido, pero luego es muy regular. Y para el primer nivel necesitas ganar esa consistencia. Con lo cual, bueno, es un jugador que va a tener que dar al menos un paso intermedio respecto a lo de Kasparas. Hablando un poco de Dame Sarr y de comparándolo con su compañero Jakučonis, ¿no te parece que Sarr tiene un techo a lo mejor más alto que Jakučonis, pero ahora mismo Jakučonis es un jugador que ya está preparado para dar el salto al primer nivel y Sarr tiene que todavía trabajar ciertas cosas para poder dar ese salto, pero al final Sarr tiene bastante más techo o potencial? Bueno, lo primero que hay que pensar es que al final proyectar potenciales es una cosa compleja y que siempre tiene un punto subjetivo y que puede tener, digamos, un rango más o menos amplio. Y hay jugadores que pueden tener un techo muy, muy alto, sobre todo jugadores que tienen unas condiciones físicas muy espectaculares, porque al final eso es lo que no puedes cambiar. Puedes trabajarlo, puedes mejorarlo mucho, pero no puedes hacer que alguien crezca 10 centímetros o que pueda saltarle por encima a alguien si no tiene las bases musculares para ello. Pero claro, puede que tengan que salir bien muchas cosas para llegar a ese potencial máximo. Y que entonces lo más probable pues, sea un escenario intermedio. Yo creo que es evidente que Dame, con esas cualidades físicas, tiene un potencial muy alto, pero va a tener que quemar unas cuantas etapas para llegar hasta él. A mí la sensación que me ha dado, sobre todo en campeonatos FIBA con categorías inferiores, es que es un jugador tan sobrado a su edad que toma todas las decisiones cuando no debe tomarlas. Entonces le falta esa madurez como para dar un paso atrás y saber cuál es su rol, qué es lo que tiene que hacer la pista y no hacer por decirlo de alguna manera, lo que él quiera. Es la sensación que me deja a mí. Sí. Es lo que comentaba, es un jugador relativamente inmaduro en su estilo de juego. No estoy valorando cosas personales. Pero bueno, es que al final los ritmos son una cosa muy personal, que la que interviene en un montón de factores distintos. Con lo cual, bueno, hay que tener paciencia, ver cómo va progresando. Es un jugador interesante. También es verdad que a veces estos jugadores que necesitan X años, en algún momento necesitan salir de un club como Madrid, como Barça, para demostrar cosas y luego veremos hasta dónde puede llegar. Pero bueno, el Barcelona está trabajando realmente bien ahora mismo su cantera, con lo cual no me parece un mal sitio para dirigir un poquito, aunque veremos dónde juega el año que viene, porque desde luego no está para jugar Liga EVA tampoco. Necesita un desafío bastante más alto, pero yo creo que es un jugador al que de momento también querrán tener bajo cierto control. Y otro jugador que a mí es de mis grandes favoritos, que es esa unión también de físico y talento, es Mario Sansuperi. Es otra cosa. La sensación que me da a mí en todo lo que ha jugado, tanto con España, que ya en categorías inferiores era muy, muy, muy superior al resto, como lo que ha ido jugando poco a poco a nivel de clubes, es un jugador que tiene ese toque de magia que no están pasando mucho, que no se está metiendo mucho en listas, que la gente no habla mucho de él, cuando de jugadores españoles muy, muy pocos hay con su talento a su edad. Entonces, y de jugadores europeos. Y europeos. Es que lo que no sé por qué no se habla más de él. Soy muy fan de Mario. Sí. Mario es 2006, ¿no? Sí. Mario podría haber estado en este campeonato. Vale. A mí no me está sorprendiendo absolutamente nada su nivel en Leboro. Absolutamente nada. Yo lo esperaba. Tengo una confianza absoluta en Mario.
Creo que de hecho es un jugador que podría estar jugando ACB, sin que me parezca mal la decisión que se ha tomado, porque Diego Campos, uno de los mejores formadores de este país, y es una buena noticia para cualquier jugador joven caer en sus manos. Pero bueno, yo creo que la LEB se acaba este año para él. Yo creo que ha demostrado estar sobradamente preparado para el siguiente paso, porque además había pocas dudas con su físico, ¿no? Tiene unas piernas verdaderamente espectaculares para un guardia europeo. Pero había mucha gente que podía tener un poco más de dudas en cuanto a, bueno, pues esto que comentábamos, ¿no? Su madurez en el juego. Y está demostrando que la tiene. Está defendiendo a muy buen nivel, con una constancia y una concentración muy, muy importantes. Siempre ha tenido buenas cualidades como defensor, pero es verdad que en algunos momentos, es una cosa que pasa mucho en chicos jóvenes, a veces tiraba demasiado de piernas y no suficiente de cabeza. Y creo que este año ha dado ese salto. Y luego en ataque está jugando de base, está moviendo al equipo. Él es un anotador, con lo cual su primera intención es buscar el aro, pero está demostrando valer perfectamente para, bueno, llevar la manija. Y creo que lo va a poder hacer también a un nivel mayor ya mismo. Como anécdota, yo empecé jugando en el mismo club que él y ya en aquella época ya se decía, ya lo subían, ya empezaba a jugar y se lo llevó el Unicaja, se lo llevó en muy poco tiempo, imagínate. Y mi pregunta es que si tú crees que el año que viene el Unicaja va a poder tener minutos o va a tener que buscar una cesión fuera de Unicaja. Bueno, me parece difícil que encaje en Unicaja, simplemente por cantidad de fichas y por perfiles, y porque creo que será bueno para él poder seguir teniendo muchos minutos, con lo cual, sin tener información definitiva al respecto, mi sensación es que es más probable una cesión. Veremos. Yo creo que habrá varios interesados seguro. También es otro de estos que va a tener todas las opciones del mundo, al que le van a llegar ofertas de fuera de España por muy distintos medios seguro, con lo cual, bueno, eso tampoco es descartable, pero desde luego yo creo que Unicaja debe hacer absolutamente todo lo que esté en su mano para poder de alguna forma seguir formando parte de su crecimiento. Yo me acuerdo ver la final del Sub-17 de 2022, que creo que fue contra Lituania. Sí, creo que fue contra 16, creo. 16. Sí, en la que Lituania gana el oro. Sí. Y joder, ¿cuánto metió ahí? Pues creo que se metió 40. Mari ha sido un verdadero espectáculo jugando con inferiores, porque además, claro, la otra gran estrella de la generación en España, que es Hugo, siempre ha subido con los mayores y claro, él ha quedado como responsable absoluto de llevar a ese equipo lo más lejos posible, que ha sido, pues como lo estás diciendo, a medallas. Sí, sí. Yo creo que a Mario se le infravalora dentro del espectro español, sí, por un tema también de que parece que es más pequeño de lo que es en el campo, creo que puede ser, porque es que no entiendo tampoco un jugador que al final acaba de cumplir 18 años, o si no lo va a cumplir ahora. Sí, acaba de cumplirlos. En LEB Oro está teniendo minutos, que eso no suele pasar. No, o sea, yo, mira, tengo aquí medio abierto un articulillo sobre jóvenes en LEB Oro. Es que Mario es 2006, los siguientes jugadores más pequeños son 2004. Es que es totalmente anormal que un chico, además entrando a mitad de temporada en un equipo que ya estaba funcionando, que no es tan fácil llegar y desde el primer momento reclamar tu sitio, y es que lo está haciendo con una solidez espectacular. Los porcentajes de Mario este año en LEB Oro, lo miro en un segundo, pero son magníficos. Entonces, es que es muy difícil esperar más de un jugador de su edad. Es que es una cosa única. Yo estoy muy de acuerdo y de nuevo con el ejemplo de Mario ahora y el ejemplo de Juan, ¿no? Yo creo que muchas veces los jóvenes se equivocan quedándose ahí esperando su momento y en vez de tratar de buscar una cesión o jugar fuera y
y jugar minutos y demostrar todos los que tienen dentro de la mochila, porque hay un jugador que me gusta mucho, el Juventud, que es Jordi Fernández, creo que es. Rodríguez. Rodríguez. El entrenador. Jordi Rodríguez, que a mí me parece un jugador que si sale fuera a una cesión o a un LEP o a una CB, tiene muchísimas cosas que dar, pero muchísimas cosas que dar, y me parece un talentazo. No sé, al quedarse ahí en Juventud, en el segundo equipo, ¿no? Se queda un poco a medias, yo creo. Es difícil a veces para estos chicos porque, por ejemplo, el Juventud tienes el vinculado en plata, pero una vez quemas esa etapa, y Jordi ya la había quemado el año pasado, mostrando que estaba para bastante más que plata, es muy difícil porque el salto ahora es importante, pero además en clubes como el Juventud hay mucha gente peleando por dar ese salto. Tienes muchos jóvenes compitiendo por poder entrar y se hace difícil. Claro. Y claro, a la vez, siendo talentos importantes, los propios equipos muchas veces son reticentes a cederlos fuera, ¿no? Y quizás un año en oro, estando menos controlado por la peña, pero pudiendo jugar minutos a un nivel bastante decente y con regularidad, hubiera sido lo ideal para él. Por eso también a veces estos chicos, incluso teniendo el nivel para ser interesantes a medio plazo, es natural que busquen una salida, porque puedes necesitar 1, 2, 3 años, y los equipos, en algunos casos es difícil que tengan paciencia durante tanto tiempo. En otros casos, llegar cedido puede limitar un poquito los escenarios a los que puedes saltar. Con lo cual, bueno, es un equilibrio difícil. Pues sí. Y para hablar de talentos en España y posibles salidas y posible futuro, vamos a hablar de Hugo González, que es bueno, quizá el mayor talento de esta camada, si no uno de los mayores. Un jugador que ya hemos visto con minutos en el primer equipo, que ya hemos visto lo que es capaz en el Next Generation. Es un jugador diferente. No sé en Sí, todo. Para mí sigue siendo el número 1 claro de la 2006 europea. 2006 y 2005, si tú juntas 2005-2006, sigue siendo el primero para ti, ¿no? Sí, bueno, aquí podemos entrar a jugar un poquito de eso de comparar rangos de potencial, y lo que tiene Hugo también es no solo un potencial muy alto, sino un suelo muy, muy, muy alto. Claro. Es que el suelo de Hugo, entendiendo que siempre pueden pasar cosas extrañas, puedes tener una lesión, este tipo de cosas, si todo es normal, el suelo de Hugo es ser un jugador top en Europa. Entonces, claro. Que ya partiendo de esa base ya. Es que a mí con sus muy limitados minutos este año, yo creo que ha quedado claro que para muchos equipos ACB pudiera haber prestado un servicio importante ya este año. A mí me pasa lo mismo que con Jakucionis, y el caso de que si se va Jokubaitis tiene un hueco. En el Madrid el año que viene, que se retira Rudy, a lo mejor sale a Valde, quizás sale Cosero, aunque no es en la misma posición, pero sigue siendo un jugador exterior. Yo creo que sí que puede tener esos minutos. Hombre, yo creo que debería tenerlos, pero sí. Es verdad que el Madrid en general y Chus Mateo en esta última etapa no se ha caracterizado por dar demasiado espacio a los jóvenes, que deportivamente se puede entender, aunque el caso de Hugo quizá ya sobrepasa un poco los parámetros normales, ¿no? en esta discusión. Pero es difícil entender en cuanto a que para qué tienes el mejor centro formativo de Europa si no das esta oportunidad ni a un chico tan claramente preparado como Hugo. Yo creo que va a haber un espacio que se puede hacer esa apuesta, que obviamente el Madrid no tiene ningún interés en que Hugo salga. No lo tiene.
Es lógico, es fácil de entender. Con lo cual, bueno, veremos cómo avanzan las cosas los próximos meses, porque está claro qué interés hay desde todos los sitios posibles. Y además, un interés que en su caso siempre va a ir respaldado por ofertas económicas importantes, por escenarios en los que vaya a poder brillar mucho de cara al draft. Con lo cual, bueno, habrá que ver, pero el Madrid va a querer retener a Hugo. Yo sigo con lo mismo de Hugo y de Juan y demás. Yo creo que en el Madrid es muy complicado destacar. Y Hugo tiene muchísimo que ofrecer. Y yo creo que a lo mejor para Hugo es buscar una opción fuera y tener minutos, sinceramente. Yo creo que sí hay una diferencia entre el caso de Hugo y de Juan, que igual era un jugador que podía haber dado buenos minutos en ACB. Eso desde luego. Pero que en muchos aspectos era un jugador un poco menos hecho que Hugo y que además por perfil, pues volvemos a lo mismo, jugar de base en estos equipos es una responsabilidad enorme y con perfiles distintos, pues siendo un jugador en el ala que puede jugar más sin balón, aunque su evolución pase por poder hacer cosas también con él. Un defensor absolutamente de élite, ¿no? Mientras que Juan todavía tenía que mejorar muchas cosas ahí. Yo creo que es que Hugo está preparadísimo, y que ya no es esto de que apostar por los jóvenes signifique darles minutos que invertidos en un jugador más veterano te pudieran dar más rendimiento inmediato, que eso es lo que es apostar por jóvenes, porque si le das minutos al joven que es el mejor del equipo, eso no es apostar por los jóvenes, eso es no ser imbécil. Pero es que Hugo ya, como hemos dicho, escapa a esa conversación, porque yo creo que para el Madrid darle 20 minutos por partido a Hugo en el 80% de partidos de la temporada no tendría absolutamente ningún impacto negativo sobre sus posibilidades para ganar partidos, sobre su nivel competitivo. Y por otra parte, incluso te refrescaría un poco de piernas, más allá de la inversión en el crecimiento del propio jugador. ¿Y tú por qué crees que existe ese miedo? Es decir, como estamos diciendo, a darle esos 20 minutos a Hugo, ¿por un tema de ganar partidos o...? Es que no... Bueno, yo creo que ahí puede haber una parte de ciertas reservas competitivas, porque lo que es inevitable en un jugador tan joven es que haya cierta irregularidad, claro. Con lo cual de vez en cuando te va a hacer un partido malo. Este año, uno de estos últimos partidos en los que sale un ratito en Euroliga, no recuerdo exactamente, creo que es Partizan, que sale, le ponen a defender, no me acuerdo quién era, no sé si era Panther, y se la lía 3 veces seguidas. Bueno, pues claro, eso de vez en cuando te puede pasar. Pero es parte del aprendizaje, al fin y al cabo. Claro, ¿no? pero claro. Yo creo que también hay un peso importante en equipos como el Madrid, de gestión de papeles de los veteranos. Claro. De los contratos. Al final. Sí, y que al final para el entrenador la opción más segura para intentar que nadie se enfade, para que, bueno, pues es invertir esos minutos también en jugadores más veteranos. Claro. Pero bueno, yo creo que el Madrid, si quiere aprovechar su producción de cantera, a veces va a tener que dar este paso. Sobre todo, es que yo creo que desde Doncic, con el quizá paréntesis de Garuba, que es otra excepcionalidad por lo precoz que podía ser entrando a la élite, por su físico y por su perfil de jugador, Hugo es claramente el tío más preparado que has tenido y probablemente el más preparado que vas a tener en unos cuantos años. Con lo cual, si no eres capaz de encontrar la forma de sacarle provecho, pues igual lo que tienes que hacer es replantearte un poco tu modelo de cantera. Sí, porque encima son varios ya los talentos que van saliendo, porque le dices tú Garuba. Garuba cuando sale, me acuerdo de la serie contra el EFES, joder, impropio de un tío a su edad. Y aún así, tanto Garuba como Doncic entran en momentos de lesiones. O sea, sí.
que también tienen que tener incluso ellos un cierto apoyo circunstancial, digamos. Y también es estos minutos intermitentes, ¿no? Porque, vale, en Diaye, aunque este año no ha jugado tan bien, no ha jugado tanto tiempo como el año pasado, pues ha tenido minutos, pero el caso de, por ejemplo, Diagne, que juega contra el Barça y luego no vuelve a aparecer, el caso de Hugo, que este año, los últimos meses apenas ha tenido minutos, o sea, a mí Yo me creo que tira el esa propio duda. Eli es un buen ejemplo, porque Sí. a priori era un jugador más de primer equipo ya, y durante meses de competición ha desaparecido de las rotaciones. Sí. Con lo cual, bueno, está claro que hay por detrás una forma de gestionar la plantilla. Y la segunda espada de este equipo junior, Igor Demin, ¿qué aspiraciones le ves dentro del ámbito Europa o demás? Yo creo que Igor tiene el potencial de ser un jugador muy importante en Europa. Creo que va a tener que pasar un proceso de un par de años, porque él en formación ha jugado principalmente como base y creo que esa no es su posición en profesionales. De hecho, creo que los momentos en los que más ha sufrido el Madrid están relacionados, por ejemplo, con eso, no porque sea específicamente culpa suya, sino porque se le fuerza a veces a ejercer un rol que no va a ser el suyo, porque Egor es un buen pasador, pero no, es un jugador muy grande, no muy explosivo para el base y con un manejo más funcional que creativo. Y si dependes mucho de darle el balón, pues un poco en el centro del campo y bueno, pues haz que pasen cosas, pues él sufre. Porque le cuesta crear esas ventajas en bote desde posiciones estáticas. Con lo cual yo creo que su futuro pasa por el 2-3. Egor es un muy buen tirador, es un defensor muy infravalorado. Va a ser un tío que va a seguir pudiendo colaborar como generador secundario seguro, porque al final todos estos años de formación han tenido un sentido. Pero bueno, va a tener que hacer ese cambio, que como todos los cambios, pues puede llevar un poquito de tiempo y puede dejar algunos momentos así un poco de duda. Pero yo creo que va a ser un gran jugador. Más o menos le ves un camino parecido al que ha tomado Jan Vide, aunque obviamente el año de Jan Vide no cuenta, porque en UCLA no le han dado bola, o crees que va a seguir aquí en Europa? Un caso como Melvin Panzer, ¿no? Al final también salió del Madrid, se fue Lep Oro y al final ha conseguido un puesto en ACB. Sí, yo creo que Egor, hombre, seguro que va a haber tentaciones fuertes desde la liga universitaria, seguro. Claro. Y además, bueno, él es un jugador que ha salido muy alto en algunos mocks. Yo creo que mucho más alto de lo que va a terminar saliendo por cuestión de perfil. Pero bueno, también irte a brillar a un buen equipo universitario, pues bueno, pues puede ser interesante. Pero yo creo que es de estos chicos que sí va a tener opciones para hacer ese camino en Europa, si quiere. Sí. A mí es un jugador que, como has dicho tú, creo que se tiene que definir para tener esos minutos en élite y para ser importante en el siguiente paso, porque obviamente en las inferiores, cuando tienes un talento tan grande como lo tiene él, juegues en la posición que juegues, más o menos se va a notar, pero se tiene que definir para luego tener minutos en el próximo nivel. Veremos si es ACB, se va, porque lo que decía antes Fran, es que al final se ha abierto puertas en todos lados en Europa también. Yo creo que por puro nivel probablemente podría encajar en algunas plantillas ACB. Sí. Porque al final el tamaño, el tiro vale muchísimo para los equipos y para los equipos de abajo, no digamos. Estos perfiles, prácticamente la única forma de que puedan acceder a ellos son cosas de este tipo, ¿no? Oportunidades de mercado, un poco circunstanciales. Con lo cual yo creo que igual esa puede ser una posibilidad. Pero estoy seguro de que va a tener también ofertas internacionales, probablemente algunas relativamente importantes en lo económico. ¿Tú querías preguntar algo más, Fran? ¿Querías comentar algo de...?
A ver, tengo algo en la cabeza que no tiene nada que ver con esto, pero lo quiero preguntar a Sergio porque al final sé que es un tío que lo conoce. Rubén Domínguez está cedido por Estudiantes, ¿no? Sí, Está en Tau Castelló creo que está, ¿no? sí. ¿Qué te ha parecido su temporada y cómo le ves su proyección? Porque a mí es un jugador que sigo de hace mucho, porque también estaba jugando a Andalucía y demás, y he jugado contra él varias veces, y es un jugador que a mí no entiendo cómo alguna plantilla ACB no ha intentado apostar por él todavía, y quiero saber tu opinión. Bueno, yo creo que eso de que ninguna plantilla CB apueste por él se va a acabar este verano. A ver. Veremos si puede ser en Estudiantes. Veremos, pero bueno. Su temporada, obviamente, al final ha llamado la atención. Si Castelló va a llegar a la última jornada no solo vivo, sino con su futuro en sus manos, porque la salvación depende únicamente de que ganen este último partido, es en gran parte por él, porque empezó la temporada bastante más irregular, con un rol un poco inconsistente, pero al final las cosas han caído un poco por su propio peso y un equipo como Castelló necesita entregarse un poco a un talento de este nivel en ataque y su segunda vuelta es buenísima, pero buenísima. Tomando además muchísimas responsabilidades, siendo protagonista en varios momentos clave. Yo creo que es un jugador que necesitaba un impulso grande de confianza, porque al final sus últimos 2 años en Estudiantes nunca se terminó de apostar con él. Enlazando con eso que decía de que apostar por jugadores jóvenes es darle minutos que te podrían dar más rendimiento inmediato en las piernas de jugadores más veteranos. Eso es apostar por jugadores y Estudiantes no terminó de hacer eso decididamente. Porque me da igual que un día en un partido sin historia le des 20 minutos, si el siguiente jugaba 3, si el siguiente jugaba 6 y al siguiente no iba ni convocado. Claro. Y más en un jugador que depende bastante de su confianza y de sentir que tiene cierta libertad para tomar riesgos como es Rubén. A mí es de los jugadores que hay jóvenes ahora mismo en el ámbito español, creo que de los mejores a la hora de crearse su propio tiro y la facilidad que tiene para levantarse me parece. Por eso no sé cómo todavía no ha dado el salto a la ACB. Sí, yo creo, ya te digo, que eso va a cambiar este verano. Habrá que ver dónde. Obviamente es un jugador que tiene unas habilidades que son muy importantes, porque al final, o sea, los jugadores que son autónomos, capaces de crearse sus lanzamientos desde el bote con consistencia, incluso más allá de la línea de 3, vale mucho dinero. Y siendo nacional, eres un perfil muy valioso. Yo creo que era cuestión de tiempo, que a veces, lo decíamos antes, ¿no? Los caminos a veces son un poco distintos, los ritmos a veces son un poco distintos, y igual hay gente que esperaba que hubiera explotado un poco antes. Pero bueno, yo creo que al final el tiempo, en la mayoría de casos, te acaba colocando donde debes estar. Pues si no tienes nada más que comentar. No, yo no, yo encantado. No, un auténtico lujo. A mí me ha encantado el vídeo. Muchas gracias, Sergio, de verdad. Ha sido a vosotros. Ya sabéis que estaré encantado cada vez que queráis. Porque, joder, nosotros sí que es cierto que vemos mucho NCAA, incluso Overtime Elite, Australia, pero lo que es la cantera española europea, pues se agradece. Pues se agradece tener a alguien de tanto nivel y alguien que sepa tanto y tenerlo en Drafla es un regalo. Lo que no es baloncesto profesional, al final no lo seguimos tanto nosotros dos. Y Sergio, de verdad, mil gracias porque ha sido un videazo. Yo he sido un televidente más, vamos, me he quedado escuchando durante minutos. Vamos, me podría tirar escuchándote 2 horas. Muchas gracias, de verdad, tío. Sí. A vosotros. Ha sido un placer y nada, chicos, a los que no nos sigan os podéis suscribir abajo. Dejaremos, obviamente, el Twitter de Sergio, de Dugoncesto, donde es muy conocido. Es un placer leerle siempre. Y nada, vosotros dos, a Fran y a Sergio, muchas gracias por
por estar hoy aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta luego, adiós. Adiós.